Bien, vamos a iniciar este video para explicar el módulo de Retrieval del programa ARMO. El módulo de Retrieval este es el menú y aquí ustedes van a encontrar en la versión que pueden descargar tres tipos de Retrieval. Uno, hacerlo a partir de índices espectrales. Otro, hacerlo a partir de algoritmos estadísticos, eh, algoritmos de aprendizaje de máquina, y otros acerca de lo que se llama tablas de inversión, lookup table, tablas de inversión. Entonces, en este video de hoy vamos a ver lo que son los algoritmos de aprendizaje de máquina o machine learning. Bien, todo el menú, como ya de la mayoría de las herramientas de Armo, se trabaja de lo que es de izquierda a derecha. Entonces, el primer menú es la entrada de los datos. Bien, dentro de la entrada de los datos, aquí vamos hay ciertas cosas que puede que estén implementadas, pero que no se ha dado el correcto seguimiento y den errores. Pero bueno, ¿con qué tipo de datos puede trabajar este módulo? Este módulo puede trabajar con datos que se han generado de los modelos de transferencia radiativo que están eh, previamente implementados en ARMO y que se almacenan en este momento, al día de hoy, se almacenan en una base de datos, puede ser MariaDB o MySQL. Trabaja con datos provistos por el usuario. Entonces ahorita vamos a trabajar con vamos a explicar este. Pueden ser cualquier tipo de datos, aunque Armo está diseñado específicamente para trabajar con datos de satélite, pero los datos provistos por el usuario pueden ser cualquier tipo de datos, cualquier tipo de datos. Bien, algunos usuarios nos han reportado la necesidad de poder trabajar con grandes bases de datos, entonces hemos implementado este menú para que el usuario pueda ingresar de una manera más rápida la información de su base de datos. Bien, para aquí nos vamos a centrar en los datos provistos por el usuario. Bien, esta es la interfaz gráfica. En esta interfaz gráfica vamos a explicar cada una de las principales herramientas, no las voy a explicar todas. Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es poder buscar unos datos, ¿no? Voy a venir aquí al botón de Browse. Aquí se les va a buscar los datos. Bueno, esto es la interfaz clásica de su sistema operativo. Vamos a venir aquí a descargas y quiero centrarme en algunos datos aquí que tengo. Es una base de datos que me han prestado. Bien, lo primero que él hace es hacer una revisión previa. Con esa revisión previa, Armo es capaz de detectar qué separador de campos tienen. Manejamos cuatro y se puede generar un quinto tabulador, coma, semicoma, espacio en blanco, y aquí en otro podrían generar otro. Generalmente este ya determinó que es la coma el separador. Luego viene esta parte de aquí. En esta parte es en donde nosotros vamos a poder decirle a Armo cuándo empiezan la línea de los datos. Lo primero que tenemos que saber es que estos datos Armo o MATLAB, Armo está hecho sobre MATLAB. MATLAB lee cualquier tipo de datos, pero hay ciertas funciones que se centran en datos numéricos. Y las funciones que usamos aquí son las que se centran en datos numéricos. Aquí ustedes van a ver, por ejemplo, que este dato empieza con un texto que dice bar y aquí aparecen unos números. Entonces esas líneas que tienen texto son las que nosotros vamos a remover. Yo le voy a decir que remueva la fila número 1. Listo. Aquí yo le digo cuántas filas necesito remover. Luego, en este botón tenemos un botón en donde nos va a permitir transponer los datos. Hay veces, dependiendo cómo estén organizados sus datos, ahorita les voy a explicar cómo es la manera que Armo los va a leer. En caso de que no estén organizados así, van a tener que transponerlos. Voy a darle aquí OK. Y aquí él ya va a empezar a leer los datos y a cargarme los datos en esta tabla. Bien. Para Armo leer los datos, podríamos ver que los datos se organizan podríamos llamarlo dos bloques principales.
el primer bloque, que sería este, será el bloque de parámetros. Luego viene el bloque de datos. A partir de aquí, de la línea 23, en donde ustedes están viendo las longitudes de onda, porque son datos satelitales, ven estas longitudes de onda de algún espectroradiómetro. A partir de aquí viene el bloque número 2, que son los datos de la reflectividad. Pero aquí quiero hacer una salvedad. No necesariamente tienen que ser datos de reflectividad, pueden ser cualquier tipo de datos. Básicamente aquí tenemos los datos, eh, los parámetros independientes serían estos de acá, los de la reflectividad, y los valores dependientes serían los de los parámetros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que estos datos tienen 189 bandas, pero podrían ser tranquilamente 189 características, características como por ejemplo color de ojos, altura, estatura, cosas características que queremos usar para estimar otro parámetro. Ese otro parámetro que queremos estimar están aquí, son estos parámetros. Entonces, básicamente tenemos esos tres. Por sí o sí hay que identificar estos. Entonces aquí tendrían que ser números que no estén iguales, que nos identifiquen. Puede ser la longitud de onda, que es un número de la banda central, o puede ser, por ejemplo, un 1 que corresponda a la característica 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, una vez hemos cargado los datos, el siguiente punto que debemos llenar es este bloque de acá. En este bloque vamos a decirle a Armo cuáles son los parámetros que yo quiero estimar, cuál es el parámetro que yo quiero estimar a partir de los datos o de las variables independientes. ¿Cuál es esa variable independiente que yo quiero estimar a partir de los datos de las variables independientes? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a calcular el índice de área foliar, que para este caso de datos es el número 13. Esta banda, estos datos que ustedes ven aquí, es el índice de área foliar que se ha medido en cada muestra. Y a partir de aquí, esta es la reflectividad. Esa reflectividad está asociada a este índice de área foliar. Entonces yo aquí pongo un valor de un nombre de la variable. Esos nombres de las variables tienen que ser valores que son, no pueden empezar con número, no pueden tener espacios, no pueden tener caracteres especiales como la ñ, tiene que ser así. Luego le digo en qué línea. Aquí le pondría la línea 13. Tienen la opción, la línea 13. Aquí tenemos la opción de poder colocar las unidades. Una vez hemos puesto el nombre de la variable y el número de línea, vamos a decirle adicionar. Entonces aquí ya apenas damos clic aquí y se adiciona en esta tabla. Vamos a tener otras cosas, como por ejemplo la posibilidad de combinar, hacer operaciones entre los mismos datos. ¿Cómo funciona eso? Bien, supongamos que yo quisiera calcular la clor. Yo tengo, por ejemplo, en este caso, el valor número 1 es la clorofila. La clorofila se mide en hoja, pero en ciertos casos también se puede medir a nivel de cubierta. ¿Cómo se hace midiendo en cubierta? Se multiplica el valor de la clorofila por el valor del LAI. Entonces, si yo estoy interesado en medir la clorofila a nivel de cubierta, entonces usaría el botón de combinado y aquí pondría un valor, ¿no? Pondría clorofila, algo así, un valor. Y aquí tendría que decirle cómo quiero que se haga esa operación. Las funciones que aquí aceptan son las básicas, es decir, todas las funciones que se puedan realizar con MATLAB, aquí podrían entrar. Entonces, por ejemplo, aquí diría que es la línea, line 1 por... Oh,
Buenos días. ¡Oliver! Bien, bien. ¿Cómo ¿Qué estás? había? Estoy muy bien. Todo tranqui, todo tranqui. ¿Cómo Hola, le va, señor? ¿Cómo le va? excelente. Realizado, soltero. Sí, señores. Me lo regalaron, estoy todo golpeado. Bueno, Sí. ¿qué tal? Grande, Kike. Bien, aquí ya terminó de hacer todas las simulaciones. Él lo que hace es entregarnos los resultados ordenados por el estadístico que escojamos. Está diferentes tipos de estadísticos. Por lo general es el error medio cuadrático normalizado. Y aquí vemos que en términos generales todos los modelos estuvieron muy bien. El que tuvo mejor error cuadrático normalizado fueron mínimos cuadrados con un 0.59. En cuanto a fue el que mejor obtuvo. Este es el mejor resultado. Bien, de esta interfaz gráfica, ¿qué podemos obtener? Podemos realizar gráficos al hacer clic aquí en la casilla de plot. Aquí se van a activar una serie de gráficos. Por ejemplo, podemos ver los valores medidos versus los estimados. Esto lo hace él en función de los datos que hizo. Pero aquí, por ejemplo, cuando usamos datos de validación cruzada, él lo va a usar de todos. Vamos a ver los 1000 datos aquí. Estos fueron los 1000 datos. Estos datos, pues, están muy bien, básicamente. Estos son los resultados. Nos vemos que nos entrega, por eso está muy bien. Listo, aquí vamos a tener otros tipos de gráficos como los residuos. Vamos a tener datos como estadísticas avanzadas, en el sentido de que como usamos una validación cruzada, vamos a poder sacar otros estadísticos que se calculan a partir de ahí. Por ejemplo, el estadístico MAPE, el sesgo y así otros. Tenemos estadísticos en cuanto a la validación cruzada. En la validación cruzada, por cada estadístico nos está sacando el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la desviación estándar y la varianza de cada estadístico. Y esto es para mínimos cuadrados parciales, ¿cierto? Estas son tablas porque en realidad él hizo 10 modelos porque le dijimos que era un CAFOL de 10. En realidad hizo 10 modelos y cada uno de esos modelos pues lo usó para calcular estos estadísticos, este mínimo, máximo, media, desviación estándar. Entonces, bien.
¿Qué más podemos hacer aquí? Esta parte se implementó para poder analizar diferentes transformaciones a los datos en cuanto a ruido. Y en esta parte de acá vamos a poder seleccionar el modelo para hacer un retrieval. En principio, como saben, esto está hecho para mapas, pero puede ser para otros datos, ¿no? Podemos decirle, ok, este modelo que tú tienes aquí yo lo quiero aplicar. Aquí le daríamos done. Y aquí en retrieval podríamos aplicarlo a una imagen o lo podríamos aplicar a un archivo. Si lo aplicamos a un archivo, aquí ustedes van a poder seleccionar el modelo. Aquí lo único que tienen que hacer es decirle ok, seleccionar los nuevos datos. Vamos a decirle que nos lo aplique a estos mismos datos, solo como ejemplo. Vamos a cargarlos y vamos a decirle esto. Aquí vamos a esperar que carguen los datos y le tenemos que decir que los datos empiezan en la 23. ¿Qué va a hacer ahora? Aquí en la 23. ¿Qué va a hacer ahora? Pues va a partir de estos datos, él va a calcular, va a usar el modelo que seleccionamos para calcular el índice de área foliar a partir de estos datos. En principio deberían ser nuevos datos, ¿no? Son nuevos datos. Entonces, así es como funciona. ¿Por qué es interesante esto? Porque ya estos nuevos datos ustedes los pueden tener de cualquier cosa que hayan medido. Si usted ha medido diferentes características y a eso que midieron las características le tomaron ciertos parámetros, pueden hacerlo con este programa. Le decimos importar, nos va a decir que donde queremos guardar los resultados. Aquí tengo esto, vamos a colocarle aquí un 02. Le decimos guardar y él va a aplicar los resultados. ¿Cómo lo podemos ver? Pues venimos aquí, descargas, resultados, 02. Esto es lo que nos entrega, ¿no? Nos dice el Machine Learning, cuánto le tomó el tiempo, qué hizo, es el AI y el algoritmo, y aquí están los resultados. Bien, espero que este video les haya servido, así un poco corto, hay que organizarlo mejor. Muchas gracias. Hasta luego.